Hola a todos. Para quienes se están preparando para el examen de nacionalización peruana, saben de sobra que dominar a sus figuras clave es fundamental. Pero esto no va de memorizar una simple lista de nombres, ¿eh? Esto es una guía bien estructurada para entender a fondo el legado de quienes forjaron el Perú y, claro, para asegurar el éxito en ese examen. A ver, la pregunta del millón es, ¿cómo se puede dominar de verdad a estas figuras tan importantes? Porque el examen no va solo de recitar nombres y fechas. Lo que pide es entender su importancia real, su trascendencia. Ese es el verdadero reto. Y justo aquí vamos a desgranar un método que de verdad es infalible para superarlo. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero analizaremos el desafío, luego os presentaré el método de 6 puntos y después, lo más divertido, lo aplicaremos a los grandes grupos de personalidades. Hablaremos de héroes, de intelectuales, de científicos, de artistas y terminaremos con un repaso final para que todo quede bien atado. Empecemos por el meollo del asunto. El examen, insisto, no va de reconocer nombres al azar. Exige comprender a fondo el legado de un grupo muy concreto de figuras, su impacto, su obra y, sobre todo, el porqué de su importancia. La clave, de verdad, es conectar los puntos, no solo enumerarlos. Y para afrontar este reto como es debido, hemos desarrollado lo que llamamos el método de 6 puntos. Olvidémonos de la memorización a secas. Esto es como una llave maestra para organizar la información de cada personaje y asegurar que el conocimiento se asimile de una forma lógica y, sobre todo, que se quede ahí. Y aquí lo tenéis. Esta es la clave del éxito. Para cada figura, hay que ser capaz de responder a estas 6 preguntas sin dudar. No vale solo con saber que Miguel Grau fue un marino, no. Hay que saber que fue el máximo héroe naval, que le llamaban el Caballero de los Mares y que murió en el combate de Angamos en 1879. Ese nivel de detalle es lo que marca la diferencia. Vale, pues empezamos fuerte. Vamos con el panteón de héroes. Son esas figuras que, a través de su sacrificio y su liderazgo, pusieron los cimientos de la nación. Vamos a ver cómo nuestro método nos ayuda a analizarlos con la precisión que se merecen. Ojo aquí, que lo interesante es entender bien el papel de cada uno. Túpac Amaru II, que en realidad se llamaba José Gabriel Condorcanqui, no fue un simple rebelde, fue el líder de la mayor sublevación anticolonial de la época. Y Micaela Bastidas no fue una mera acompañante, ¡qué va! Fue una estratega, la responsable de la logística. La palabra clave para recordarla es colíder. Y ahora nos vamos a un momento clave, la Guerra del Pacífico, un conflicto que sin duda definió al Perú. Y aquí surgen 2 figuras titánicas. Por un lado, Miguel Grau, el Caballero de los Mares, inmortalizado en el combate de Angamos, el héroe naval por excelencia. Y en tierra, Francisco Bolognesi, que se convierte en el símbolo máximo del deber y del sacrificio en la defensa de Arica. Y esta frase es mucho más que unas palabras. Es el emblema del patriotismo y del honor militar en el Perú. Está grabadísima en la memoria colectiva del país y desde luego es una asociación indispensable para el examen. Simboliza esa idea de resistir hasta el final, pase lo que pase. Dejamos la tierra y el mar, y ahora miramos hacia el cielo, porque el panteón de héroes no estaría completo sin el máximo referente de la Fuerza Aérea del Perú, un símbolo del sacrificio supremo. La historia de Quiñones es la definición misma de sacrificio. Durante el conflicto con Ecuador en el 41, su avión fue alcanzado. En lugar de saltar con el paracaídas, ¿qué hizo? Dirigió su nave en llamas contra el objetivo enemigo. Se inmoló para cumplir su misión. Y ese acto, claro, lo consagró como héroe nacional. Venga, cambiamos de tercio. Dejamos los campos de batalla para meternos de lleno en otro tipo de construcción nacional, la que se hace con la fe, con las ideas, con las palabras. Aquí vamos a encontrar a los pilares culturales e intelectuales de la identidad peruana. A ver, en el ámbito religioso, Perú tiene 2 figuras potentísimas y muy distintas entre sí. Por un lado, Santa Rosa de Lima, que no es cualquier santa, es la primera santa de todo el continente americano, una figura de proyección universal. Y por otro, San Martín de Porres, conocido cariñosamente como el Santo de la Escoba, cuyo legado es el de la humildad, la caridad y el servicio a los más necesitados. Aquí tenemos a 3 pesos pesados que, cada uno a su manera, contaron qué es el Perú. Primero, el inca Garcilaso de la Vega, que en sus comentarios reales consiguió unir el mundo incaico y el español. Luego, Ricardo Palma, que no solo reconstruyó la Biblioteca Nacional, sino que, con sus famosísimas tradiciones peruanas, rescató un montón de relatos de la historia popular. Y finalmente, José María Arguedas, quien plasmó en su obra la realidad tan compleja y rica del mundo andino. Y si los anteriores narraron el alma del Perú, estos 2 lo que hicieron fue diagnosticarlo, analizarlo hasta el fondo. José Carlos Mariátegui, conocido como El Amauta, que significa gran maestro en quechua, escribió los 7 ensayos, una obra absolutamente clave. Y a su lado, Jorge Basadre, el gran historiador de la República.
Su obra es la referencia definitiva para cualquiera que quiera estudiar la historia moderna del país. Y de aquí damos un salto al mundo entero, porque estos dos ya juegan en otra liga. Por un lado, César Vallejo, uno de los poetas más innovadores del siglo XX, un genio que rompió todos los esquemas con su libro Trilce. Y, por supuesto, Mario Vargas Llosa, una figura central del boom latinoamericano y, como no, ganador del Premio Nobel en 2010. Dos titanes de las letras universales. Venga, que ya estamos en la recta final. Vamos con el último gran bloque de figuras. Son personalidades que destacaron en campos tan diferentes como la medicina, la ingeniería, la música o las relaciones internacionales. Una prueba de la amplitud del talento peruano. Fijaos qué 3 perfiles tan increíbles tenemos aquí, 3 auténticos pioneros. Hipólito Unanue, que fue precursor de la independencia y un gran reformador de la medicina; Daniel Alcides Carrión, el mártir de la medicina peruana, que literalmente dio su vida por la ciencia; y Pedro Paulet, un genio, un adelantado a su tiempo, reconocido mundialmente como precursor de la astronáutica. Pero claro, un país no es solo historia y ciencia, ¿verdad? También se siente y se escucha. Y ahí entran Chabuca Granda, que compuso La Flor de la Canela, que es más que una canción, es casi el himno no oficial de Lima. Y Felipe Pinglo Alba, que le dio al vals peruano una dimensión social profundísima con su inmortal El Plebeyo. Sus melodías son parte del ADN cultural del Perú. Y cerramos este apartado con 2 figuras que llevaron el nombre del Perú a lo más alto a nivel mundial. Por un lado, Javier Pérez de Cuéllar, que llegó a la cima de la diplomacia global como secretario general de las Naciones Unidas. Y por otro, María Rostroborsky, una historiadora que, con su rigor, revolucionó por completo el estudio del pasado andino. Muy bien, ahora cambiamos el ritmo por completo. Modo repaso activado. Esto es para clavar las asociaciones clave, para tener una respuesta rápida y precisa en el examen. Mucha atención. Rápido. Primer grupo. Grau, Caballero de los Mares, Angamos. Siguiente, Bolognesi, Morro de Arica, último cartucho. Quiñones, héroe de la aviación. Mariátegui, Amauta, 7 ensayos. Basadre, historiador de la República. Y Vargas Llosa, Premio Nobel. Así de claro. Venga, segundo y último bloque de repaso. Atención, Santa Rosa, primera santa de las Américas, Ricardo Palma, tradiciones peruanas, César Vallejo, Trilce, poeta universal, Daniela Carrión, mártir de la medicina, Pedro Paulet, precursor de la astronáutica, y Javier Pérez de Cuéllar, secretario general de la ONU. ¡Perfecto! Y con esto llegamos al final. Y me gustaría dejar una pregunta en el aire. Hemos repasado nombres, fechas y hazañas para un examen, sí. Pero la pregunta de fondo es otra. De todos estos legados, ¿cuál sigue más vivo? ¿Cuál resuena con más fuerza en el Perú de hoy? Una pregunta que nos lleva del estudio a la identidad.